Antes de empezar con esta clase de hoy, la octava, penúltima de este curso, una aclaración sobre la clase pasada, que, como ustedes habrán notado, quedó por la mitad, ¿no? Porque expuse la parte general, digamos, de las obras de misericordia, pero después debió haber procedido la exposición de cada una en particular, ¿no? Bueno, eso lo vamos a suplir grabando aparte y va a estar como video, digamos, pero complementario, ¿sí? Como una clase adicional, un bono de la versión informática. Muy bien. Eso para aclarar que ahí va a haber un complemento, digamos, de la clase anterior, ¿eh? Muy bien. Hoy nos toca el tema de los errores y pecados contra la misericordia. Y antes de empezar con el esquema que he preparado, voy a hacer dos advertencias preliminares. La primera es que en cualquier asunto en que consideremos lo que es defectivo, lo que dice razón de negación, de privación, de falta, como es el error o el pecado, la inteligencia ha de apoyarse siempre en aquello de lo cual la privación es privación, es decir, en eso positivo que falta, ¿no? O sea que esta clase no se puede entender sin todo lo que hemos dicho hasta aquí. Esto es lo primero que hay que advertir, ¿no? Esta clase presupone todo lo que llevamos dicho, ¿no? Porque para entender qué es lo que falta hay que conocerlo positivamente, ¿no? Si uno no conoce el bien, no puede entender, no puede percibir siquiera el mal del cual ese bien es una privación, ¿no? Lo segundo es que en un curso sobre la divina misericordia podría parecerle a alguien que hablar de errores y pecados es poco misericordioso, ¿no? Si uno habla de la misericordia parece que habla de algo que puede ser un refugio consolador para el hombre. En cambio, si habla de errores y pecados parece que habla de algo de lo que hay que prevenirse y que resulta una suerte de acusación para nuestro espíritu, para nuestra conciencia. Semejante antítesis ya sería un error y un extravío, ¿no? Porque lo que hemos tratado de mostrar es que hablar de la misericordia divina es hablar de un misterio de la fe que hace a la relación de las criaturas con Dios en el orden total de la divina providencia, y esa relación implica la necesidad de ubicarse según el misterio de la divina misericordia. Y es claro que la divina misericordia es algo amable, ¿no? Digno de ser amado, quiero decir, como atributo de Dios que es. Pero convertirla meramente en un refugio cómodo para el hombre es distorsionarla, ¿no? Ya lo hemos dicho de entrada eso, ¿no? Es hacernos una pseudo misericordia a nuestra medida, en lugar de contemplar el misterio, a veces abismal, que es la misericordia de Dios, ¿no? Pero para ubicarnos en este asunto, yo diría que lo mejor sería recordar un versículo del salmista que hemos mencionado en clase anterior: porque tuyo es el perdón y así infundes temor santo, ¿no? La misericordia de Dios, como misericordia que nos perdona, es una misericordia que insta en nosotros el temor de Dios, el temor santo. Recordemos que el temor santo es un temor precisamente de ofender a Dios, ¿no? De no hacer el bien que corresponde a la dignidad y a la gloria de Dios, y un temor de caer en el mal que se opone a ese bien. Y por lo tanto, mirar con la inteligencia teológica esas deformaciones o esos males de la divina acerca de la divina misericordia, de los que hay que apartarse y que hay que evitar, es ejercitar de alguna manera ese espíritu de temor santo, ¿no? Es en ese sentido que vamos a ubicar el conjunto de esta clase, ¿no? Como un acto de reflexión acerca de los errores que hemos de evitar en nuestra relación con
la misericordia de Dios, ¿no? Dicho esto, vamos a tratar primero de los errores distorsionantes del misterio y después de los pecados contra la divina misericordia. En ambos casos, el esquema que ustedes tienen allí, si lo miran, está dividido en dos partes, ¿no? Que hacen al ordenamiento general del tema del curso. La misericordia divina en sí misma y la misericordia divina participada en nosotros, ¿no? Ese es el eje que articula todo el curso. Empezamos por contemplar la misericordia de Dios, la misericordia como atributo divino, de ahí hemos descendido a su participación en la Iglesia y en los cristianos, es decir, la misericordia participada por la gracia de Cristo. Cuando hablamos de errores y de pecados en relación con la divina misericordia, tenemos que tomar un aspecto y el otro. Es decir, hay errores respecto a la misericordia como atributo divino y errores respecto a la misericordia participada en el cristiano, es decir, como virtud, como bienaventuranza, ¿no? Y hay pecados contra la misericordia divina y pecados contra la virtud de la misericordia en cuanto a virtud que se da en nosotros. Este es el esquema que vamos a seguir, ¿no? Recordando siempre que esta distinción no implica de ninguna manera disociación de lo uno respecto del otro, sino al contrario, ¿no? Porque la misericordia que se da en nosotros es participación de orden sobrenatural de la misericordia divina, ¿no? Según ese misterioso mandato que dice: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, ¿no? Si nos ubicamos en los errores relativos al misterio de la misericordia de Dios, podemos destacar 3 extravíos básicos de la inteligencia, posibles en la inteligencia humana. El primero, el ponerle a la noción misma de la divina misericordia límites humanos que incluso pueden hacer aparecer a la misericordia como una imperfección, ¿no? Es decir, de hecho, humanamente se puede caer en ese error, de ver en la misericordia una imperfección contraria a la justicia, por ejemplo, ¿no? Y como Dios es justo, no puede ser misericordioso, claro. O que la misericordia sea meramente algo afectivo, del orden de las pasiones humanas, ¿no? La compasión entre hombres, y por lo tanto en Dios no puede darse en absoluto, ¿no? Este tema está vinculado con la analogía de la noción de misericordia que vivimos nosotros en la primera clase ya, ¿no? Si nosotros partimos en la concepción de la misericordia de poner en primer plano no la necesaria analogía de lo que tiene razón de perfección en la misericordia humana para atribuirlo a Dios, sino lo que es imperfecto en la misericordia humana, ¿no? Y reducir a eso la noción de misericordia, es obvio que a Dios no se le puede atribuir misericordia, ¿está claro? Entonces hay muchas concepciones, sobre todo, podríamos decir, de carácter meramente racionalista, o defectos en la conceptuación teológica que implican reducir el conocimiento humano a la sola esfera de la experiencia humana, ¿no? Como la tradición nominalista, que no pueden atribuir con sentido propio nunca la misericordia a Dios. Y entonces es una mera metáfora, ¿está claro? Una metáfora que no se sabe en el fondo lo que significa. Entonces, ponerle límites humanos a la misericordia de Dios sería el primer error en cuanto al concepto de la misericordia. Digo, límites humanos en el sentido de cerrar la noción de misericordia sobre aquello que tiene carácter de imperfección en nuestra misericordia y, por lo tanto, eliminar la vía del ascenso analógico hacia Dios, ¿no? Sería una primera fuente de errores. Eso se puede hacer de dos maneras. Una, negando la misericordia divina, ¿no? Porque siempre dice razón de imperfección. Y otra, quizá peor, atribuyéndole a Dios lo que tiene en la misericordia humana razón de imperfección. ¿Está claro? Es decir, concebir la misericordia de un modo meramente humano, centrando ese concepto en lo que tiene de imperfecto la misericordia humana, ontológicamente imperfecto, quiero decir, ¿no? De donde pueden derivarse también imperfecciones morales. Y eso atribuirlo a Dios mismo, ¿no? Entonces,
para cerrar este primer punto, es claro que acá lo que está fallando es la debida analogía, ¿no? En el concepto de la misericordia. Todo univocísmo y todo equivocismo cae de alguna manera en este error. El segundo es desvincular la divina misericordia de los otros atributos divinos. Este es un error más fácil y quizá más frecuente, ¿no? Primero que nada, no podemos desvincular la misericordia de los atributos ónticos de Dios, ¿no? Para poder entender adecuadamente la misericordia divina, tenemos que pensar la divina misericordia en composición con todas las perfecciones del ser divino. Primera cosa, ¿no? Porque si la pensamos como algo que implique alguna imperfección óntica, ya no estamos pensando en la misericordia de Dios. Y lo otro que tenemos que hacer es pensarla en composición con los otros atributos operativos, ¿no? Y principalmente con aquellos que la Sagrada Escritura pone en correlación directa con la misericordia de Dios, según hemos visto en la clase dedicada a la perspectiva bíblica, ¿no? A saber, la justicia, la verdad, la fidelidad, esa conjunción admirable de atributos que Santo Tomás profundiza de modo también admirable, ¿no? Al unir la misericordia y la justicia en esa perspectiva del orden establecido por Dios en la totalidad de la creación en relación con la propia dignidad del ser divino, ¿no? Este es un punto al que voy a retornar en la parte más práctica, digamos, de los pecados contra la misericordia, así que por ahora es suficiente con lo que llevo dicho, ¿no? Y además esta falta de unidad de los atributos repercute también en la concepción de la propia virtud de la misericordia participada, ¿no? Porque si disociamos o oponemos misericordia respecto de justicia, misericordia respecto de verdad, el concepto de la virtud de la misericordia, o sea, de la misericordia divina participada, también se falsifica. Esto también, es decir, lo digo desde ya porque esto tiene una repercusión enorme en la noción de la misericordia que tenemos que obrar nosotros, ¿verdad? Y el tercer punto fundamental de extravío intelectual, teológico, acerca de la misericordia como atributo de Dios, está en lo que podríamos llamar el desconocimiento del misterio, ¿no? Es lo que yo he tratado de evitar hasta desde el título del curso. No se llama la misericordia de Dios, sino el misterio de la divina misericordia. Tenemos que partir del hecho fundamental de que nos enfrentamos con un misterio. Recordemos que eso pone una distancia entre nuestra inteligencia y lo que tenemos que considerar, ¿no? Podemos entenderlo hasta cierto punto, precisamente, al misterio, pero no en su totalidad, de modo abarcador o comprensivo. Acá vale la pena recordar aquel admirable texto definitorio del Concilio Vaticano I respecto de la posibilidad de la intelección teológica, ¿no? Intelección teológica quiere decir, primero que nada, intelección desde el punto de vista de la teología, que es el punto de vista de Dios, ¿no? Si nosotros al hablar de la misericordia, esto primera cosa que hay que advertir, ¿no? Y que tiene que ver con el carácter de misterio de la misericordia. Si al hablar de la misericordia tenemos la mirada fija primariamente en el hombre y no primariamente en Dios, no estamos haciendo teología de la misericordia. Eso sería antropología, pero no teología. Importante también, pero derivada de la primera, no primera. Si nosotros la mirada la hacemos centrada en la naturaleza del hombre o en la condición humana, entonces tenemos una visión antropológica de la misericordia, no una visión teológica de la misericordia. La teología tiene su mirada centrada en Dios. Y eso es además lo que hace de la teología un hábito perfectivo de las virtudes teologales, que nos relacionan con Dios. Son una mirada dirigida a Dios y desde Dios a la creación, ¿no? Esto digo, y esto es lo que dice
ahora sí vuelvo al texto que mencioné del Concilio Vaticano I, que dice que la razón iluminada por la fe puede alcanzar, o alcanza, dándoselo Dios, cierta intelección de los misterios, cuando busca cuidadosa, piadosa y sobriamente. Ya sea por la analogía con las cosas naturalmente conocidas, ya sea por la relación de los misterios entre sí con el fin último del hombre. Pero, añade, esa intelección no suprime el hecho de que el misterio permanece envuelto como en cierta oscuridad, como cubierto por cierto velo, porque mientras hacemos este esfuerzo de la inteligencia creyente, somos peregrinos y caminamos en fe y no en visión, citando a San Pablo, ¿no? De manera tal que se trata de eso, de tener la noción de esta distancia entre la inteligencia humana y la sobrenaturalidad del misterio que quiere captar, que puede alcanzar cierta intelección y muy fructuosa, eso es de fe. Contra todo agnosticismo teológico, ¿no? Contra toda negación de la posibilidad de la inteligencia iluminada por la fe de alcanzar una cierta inteligencia, que es fructuosa esa inteligencia además para la vida cristiana y para la vida de la Iglesia, ¿no? Pero que es una inteligencia limitada, parcial, no exhaustiva ni que equivalga a la visión de esa realidad, ¿no? Es una inteligencia restringida. Y recordemos a este respecto otra cosa que dice Santo Tomás magníficamente, y es que, tomando una idea de los padres, ¿no? Por pequeña que sea la intelección que tengamos de Dios, la luz que recibimos de eso es inconmensurablemente superior a la luz que nos da todo conocimiento de orden natural, por exhaustivo que sea. Porque la luz de la inteligencia no viene de la perfección del acto de entender, sino del objeto que entendemos, sino del objeto que entendemos, de la realidad que estamos entendiendo. Y cuanto más perfecta sea esa realidad, más nos ilumina, ¿no? Este es lo que hay que retener. Muy bien. Se desconoce el misterio primero por racionalismo, o sea, si se quiere reducir la misericordia a la dimensión humana, primera cosa, ¿no? El racionalismo que pretendería acá, que entendemos perfectamente todo lo que hace a la divina misericordia y podemos hablar de eso como si lo manejásemos al modo que manejamos un teorema de la geometría euclidiana, ¿no? Entonces, eso hay que descartarlo, ¿no? La misericordia, eso implicaría que no sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? lisa y llanamente, ¿no? Estaríamos reduciendo a Dios a nuestra propia inteligencia, ¿no? Es un riesgo que se corre siempre cuando se trata de alguna cuestión con la inteligencia humana, a menos que se adquiera progresivamente un sano hábito de sentido del misterio proyectado en todas las actividades de la inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Y porque se da en el acto de la inteligencia ese hecho, eso lo señala también muy bien Santo Tomás, de que nosotros recibimos la cosa al modo nuestro, es decir, lo que se recibe se recibe al modo de quien lo recibe y por lo tanto, claro, para entrar en nuestra inteligencia se tiene que achicar de alguna manera, ¿no? ¿Sí? Pero si somos conscientes de eso, evitamos confundir esa disminución necesaria con la realidad, ¿no? Y no reducimos la realidad de la cosa inteligida a nuestra inteligencia de la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que haría el racionalista, ¿no? Lo que existe es lo que yo entiendo y demuestro, y lo que no existe. Está fuera del ser de las cosas, ¿no? El racionalismo acá implicaría que hablar de la divina misericordia es hablar de algo que entiende todo ser humano, sin más. ¿Está claro? Eso sería racionalismo. Que no hace falta la revelación para hablar de la divina misericordia. Eso sería racionalismo en sentido estricto en esta materia, ¿no? Que de la divina misericordia nos podemos entender con cualquiera, tenga la fe cristiana o no la tenga, porque todos sabemos de lo que hablamos. ¿Está claro? Entendemos perfectamente de qué estamos hablando. Y no es así. No es así. El semirracionalismo diría, necesitamos la revelación para hablar de la divina misericordia, pero una vez que tenemos la revelación, la entendemos perfectamente. ¿Sí? Se transformó a través de la luz de la revelación en un teorema para nosotros. De nuevo, no es así, porque la divina revelación, en este caso, nos pone ante un misterio, podríamos decir, estrictamente dicho, ¿no? De manera tal que siempre permanece misterio, a pesar de que lo entendamos en parte. Otro defecto en esta materia sería el agnosticismo teológico que hice alusión recién, ¿no? No podemos entender nada de los misterios divinos, por lo tanto renunciemos al intento. No hay nada que entender. Lo único que hay que hacer es
tratar de saber lo que tenemos que hacer. Usted le dice el Evangelio, sea misericordioso como el Padre sea misericordioso. No entienda eso, óbralo. ¿Cómo obra uno lo que no entiende en absoluto? Esa es la concepción totalmente voluntarista o pragmatista de la Escritura, ¿no? Que viene asociada a este agnosticismo teológico de raíz nominalista, ¿verdad? Y ahí ¿cómo se cumple un mandato que no se entiende en absoluto? ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que esa vía que quiere exaltar la trascendencia del misterio, en realidad termina inmanentizándolo, porque como no nos esforzamos por entender lo que nos trasciende, terminamos llenando esas palabras que no entendemos con un contenido que viene solamente de nuestra experiencia, y por lo tanto que está a nuestro alcance y a nuestra medida humana. Y el tercer error está ligado directamente a este, es un voluntarismo pragmatista, ¿no? La misericordia no hay que entenderla, hay que obrarla. Claro que la misericordia hay que obrarla, obviamente, que es una cuestión práctica, se trata de una virtud, ¿no? En el cristiano. Es obvio que la misericordia hay que obrarla, pero disociar el entender del obrar es contrario al ser del hombre. Porque si el hombre obra sin entender, no obra humanamente, ¿está claro? Y obrar en el orden sobrenatural es obrar más que humanamente, no menos que humanamente. No es obrar sin inteligencia como un animal bruto, sino, irracional quiero decir, ¿no? Sino obrar de un modo que es sobrehumano y por lo tanto implica siempre la inteligencia, ¿no? La fe en la cual vivimos y obramos no es algo separado de la inteligencia, es una luz que trasciende a la inteligencia, pero que la incluye, que la abarca, que la contiene en sí, la supera, es más que la luz nativa de la inteligencia, la luz natural del entendimiento, como esa luz de la fe la supera, la trasciende inmensamente, pero inhiriendo en ella, la asume para elevarla a un orden superior, no la elimina, ni la suple de ordinario, ni nos exime de la tarea de pensar o de entender en orden a vivir. Porque una vida sin entendimiento y sin pensamiento es una vida inhumana. Ese voluntarismo pragmatista lo que hace en el fondo es deshumanizar la religión cristiana y por lo tanto hacerla incompatible con el hombre. Nada más y nada menos. Y esa consecuencia trágica abarca todas esas vertientes del pragmatismo históricamente. Hasta aquí contra el misterio de la misericordia de Dios. Ahora, contra el misterio de la participación sobrenatural de la divina misericordia en la vida cristiana, el primer error que señalo se relaciona directamente con la misma área problemática con la que acabo de terminar, porque el error del pragmatismo voluntarista afecta sobre todo al protestantismo históricamente, aunque se ha dado en algunas corrientes de espiritualidad católicas en medida menos radical, digamos, ¿no? Esto que digo ahora, empezando con los errores acerca de la divina misericordia participada, implica que no hay divina misericordia participada. ¿A qué me refiero con el extrinsecismo protestante? A la noción de la gracia meramente forínseca, ¿no es cierto? Que nos salva desde fuera, pero sin transformarnos interiormente. Y por lo tanto, esta noción implica que no hay en nosotros una virtud que sea virtud cristiana, que nos asemeje a Dios y que transfigure nuestra existencia interior conforme a la de Cristo Jesús, ¿no? Que nos haga hijos en el Hijo, en nuestro ser y en nuestro obrar. Eso es una participación intrínseca de la gracia, ¿no? La gracia nos transforma desde dentro, nos hace nuevos en Cristo. Esto arraiga en la Escritura, en la doctrina paulina del hombre nuevo, ¿no? El hombre que ha sido renovado por la gracia de Cristo. A esta verdad de la fe se opone el extrinsecismo, ¿no? La gracia de Cristo es nada más que algo que se nos aplica judicialmente, ¿no? Como en un tribunal, ¿no? Ante la mirada de Dios, para salvarnos, ¿no? Pero no tiene nada que ver con
la transformación intrínseca o interior del ser del hombre. Esa no es posible, esa se niega siempre. ¿Está claro? En ese caso puede haber misericordia participada, de ninguna clase. ¿Está claro? Habrá una obra exterior que podrá llamarse obra de misericordia, en todo caso, ¿no? Pero esa obra no brota de un interior transformado. ¿Está claro? Es una obra disociada de la interioridad de la que brota. De nuevo nos encontramos ante una cosa que es terrible, ¿no? Y que tiende a ¿qué? ¿Cuál es la consecuencia de este error tremendo? Afecta a toda la tradición del protestantismo casi unánimemente. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de este error? Que lo único que importa es lo exterior. De ese extrinsecismo se deriva el exteriorismo de la vida social, ¿no? Y de la vida eclesial. Lo único que importa es lo que se ve, lo que está a la vista, lo que de hecho se hace. Lo cual de nuevo es absolutamente contrario al orden de la naturaleza racional y espiritual, ¿no? Y a una vida cristiana auténtica. Y al Evangelio, que nos dice que lo que dirime la cuestión de la bondad o de la maldad del hombre es lo que sale del interior, ¿no? No lo que exteriormente se hace. Más aún, lo que exteriormente se hace o que causa cierto efecto, si está hecho sin la perfección interior, no vale nada. Lo dice San Pablo en el capítulo 13 de la Primera de los Corintios, en el famoso himno de la caridad, ¿no? Si no brota de un interior transformado por el ágape de Dios, no vale nada en el reino. Por más que mueva montañas, por más que haga obras de misericordia. Este extrinsecismo es una forma de, también se asocia a una forma de ponerle un límite humano, fíjense, a la gracia de Dios. Tiene que ver con el primer error que mencioné. ¿Por qué? Porque es absolutizar la experiencia de la propia defectividad o del propio pecado, ¿no? Como si eso fuese más poderoso que la acción creadora de Dios. Porque la salvación, entendida en sentido ortodoxo, es una recreación, ¿no? Y en ninguna es ser nueva criatura, ¿no? Ser creado nuevamente en el orden de la vida divina, del orden de la gracia, en el orden sobrenatural. Es una recreación. Y en ninguna obra se manifiesta tan claramente la omnipotencia de Dios como en la creación, ¿no? De manera tal que negar esa recreación es como negar la omnipotencia de Dios. ¿Se entiende esto que digo? Es como ponerle un límite humano a la omnipotencia divina y poner al pecado del hombre en el mismo plano de la acción creadora, recreadora, salvadora, sanante y santificadora de Dios. Implica falta de fe, falta de esperanza, ¿no? Las dos cosas, siempre. Bien. El otro error, de alguna manera, si se quiere, opuesto a este hasta cierto punto, pero históricamente conectado, es el del naturalismo. Digo históricamente conectado porque difícil hubiera sido que apareciesen perspectivas naturalistas a no ser por este error extrinsecista. ¿Está claro lo que digo? O que se impusiesen ampliamente. Porque el extrinsecismo implica la ruina insanable de la naturaleza, ¿no? Y unas concepciones que hacen de la vida cristiana algo contrario a la naturaleza. Por lo tanto, viene la reivindicación de la naturaleza, como un rebote, ¿no? Y la naturaleza se afirma por sí sola. Y contra la gracia, que le es opuesta y hasta hostil. Lo contrario de la verdad es eso, ¿no? El naturalismo antiguo es el naturalismo pelagiano. Cuando hablo de naturalismo en esta materia, ¿qué quiero decir? Que la misericordia se da en nosotros por naturaleza, ¿no? El antiguo pelagiano diría, lo único que hace Dios es darnos una ayudita, ¿no? Un auxilio accidental para que nuestra misericordia humana sea mejor, un poquito mejor.
Pero la misericordia brota de nosotros, ¿está claro? Está en nuestro ser natural. Sí. ¿Por qué se llama pelagiano? No, el pelagianismo, recordemos, una doctrina errónea que se difundió sobre todo en la iglesia del África de aquel entonces, entre el siglo IV y el siglo V, ¿no? Y también en las iglesias del Mediterráneo, en general en las Galias también hubo brotes pelagianos, sobre todo neopelagianos. Al error se lo llama pelagianismo por el autor de la doctrina, que es Pelagio, ¿sí? Un monje de origen irlandés, Pelagio. Pero el pelagianismo consiste básicamente en una minimización del papel de la gracia en la salvación del hombre. El hombre se salva casi por la naturaleza, por sí mismo, ¿no? En su naturaleza está la fuerza rectificadora, diríamos así, ¿no? Y la gracia le da una ayuda accidental, nada más. Pero la fuerza que redime y corrige al hombre viene de la propia naturaleza. Eso sería el pelagianismo, ¿no? El semipelagianismo modera un poco estas afirmaciones, pero complicando la cuestión en relación con el auxilio de la gracia y en relación con la libertad humana, etcétera, lo que después, más tarde, dará lugar a controversias complicadísimas en sede teológica, ¿no? Entre los siglos XVI y XVII. Pero el principal opositor del pelagianismo en la tradición patrística es San Agustín, el que escribe más tratados contra los pelagianos, precisamente porque el pelagianismo había prendido mucho en las iglesias del África, en el ámbito en el que él se movía directamente, ¿no? Como obispo de Hipona. Cuando digo del África, digo de lo que es el noroeste del África sobre el Mediterráneo, ¿sí? Lo que era el África proconsular, la Numidia, la Mauritania, ¿sí? Y también dije en el sur de las Galias hubo brotes, pero sobre todo neopelagianos ya en el siglo V y comienzo del VI, ¿no? Bien. Este es el pelagianismo. Pero, obviamente acá empezamos con un error que se hará mucho más profundo en lo que podríamos llamar el neopelagianismo actual, ¿no? El naturalismo iluminista, que es una forma radical ya de pelagianismo. Porque ahí la gracia no es que es una ayudita. A la gracia acá ya no tiene ni arte ni parte, ya no hay gracia, ¿no? Acá no hay más que naturaleza, ¿no? Fíjense ustedes que el otro día estaba repasando, yo los viernes a la noche tengo una hora intermedia entre dos clases en el Instituto de Teología, entonces me voy normalmente a la biblioteca a leer algo para pasar esa hora libre, que el viernes a la noche ya, si no me pongo a leer algo, me viene un cansancio bárbaro encima. Entonces, este viernes no, sino la semana pasada, me puse a releer un librito muy bueno que se llama Apología del Cristianismo, un librito, son como 12 tomos. Apología del Cristianismo del padre Weiss, ¿no? Que es un sacerdote bávaro de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y agarré un tomito y justo en este tomito está hablando del naturalismo introducido en la teología protestante por Strauss, David Friedrich Strauss, ¿no? Y citaba una frase de Strauss que es impresionante. Nuestro principal enemigo contra el que tenemos que estar permanentemente prevenidos es lo sobrenatural. Este es David Friedrich Strauss, ¿no? Profesor de teología en la facultad de Tübingen, la facultad de teología luterana de Tubinga, ¿no? Nuestro principal enemigo es lo sobrenatural, imagínense usted. Recordemos que, fíjense ustedes lo que está diciendo, o sea, nuestro principal enemigo es la revelación, nuestro principal enemigo es la gracia, nuestro principal enemigo es la iglesia como misterio, nuestro principal enemigo en definitiva es Dios, porque el sobrenatural sustancial es Dios mismo, ¿no? Todo lo demás es sobrenatural participado. Esto nos pone en la órbita del naturalismo que tenemos que considerar aquí. Acá la misericordia es una cosa exclusivamente ¿de quién? Del hombre, claro. La misericordia empieza y termina en el hombre, porque toda la realidad empieza y termina en el hombre, ¿no? Esto obviamente es un error incompatible con la fe, pero que tenemos que considerar como error aquí, ¿por qué? Porque ha tenido influjo en el ámbito cristiano. No solo en el protestante, sino también en el ámbito católico. Lo ha tenido y lo tiene. Entonces, no podemos pasar por alto. También esto es fuera de la fe. Claro, empieza fuera de la fe.
en relación con la fe. Eso es algo que no hay que perder de vista jamás, porque se trata de un movimiento de raíz religiosa, en el sentido formal de la palabra. Y lo que tenemos que recordar aquí es que una cosa sería el naturalismo iluminista en sí mismo, por ejemplo, en sí misma ese naturalismo obviamente desconoce por completo, no solo al misterio de divina misericordia, todo misterio, no hay misterio. Hay lo que se conoce perfectamente resuelto en la razón humana o lo que no se conoce en absoluto, nada más. El misterio no existe, de ninguna clase. La razón humana en la tradición iluminista evita siempre confrontarse con el misterio. ¿Por qué? Y porque el misterio nos pone en condición de inferioridad, ¿o no? Nos pone ante una realidad que nos trasciende, de suyo. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa, ¿no? Por eso el enemigo es lo sobrenatural. Porque hay que evitar a toda costa lo que trasciende al hombre, para erigir al hombre en ídolo de sí mismo. Porque si hay algo que lo trasciende, no es lo supremo. ¿Se entiende? Si uno enfoca desde la absoluta supremacía del hombre la misericordia, ya está en la esfera del error iluminista. ¿No? Ahora, en su influjo en ámbito cristiano, ¿cuál sería el error aquí? Yo he puesto aquí inmanentización de la misericordia participada como ideología y como praxis. ¿Qué quiero decir con esto? Ese sería un título general, ¿no? La misericordia, el influjo iluminista, ¿qué es lo que hace cuando se transpone al ámbito cristiano, teológico, de la espiritualidad, de la práctica, de la vida cristiana? Primero que nada, inmanentiza la misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene múltiples ramificaciones, pero la inmanentiza desde su concepto, desde su noción, hasta la noción de las obras de misericordia, que tienen que ver solamente con bienes inmanentes, ¿está claro? Contra lo que dice la Escritura y toda la tradición cristiana, según vimos en la clase pasada, ¿no? Tiene que ver siempre con bienes del mundo, con bienes seculares. Se seculariza la misericordia, digamos. Si usted seculariza la misericordia, la hace propia del tiempo y nada más que del tiempo, en su raíz y en su fin, entonces aquí estamos claramente en una naturalización inmanentizante del misterio de la misericordia. Es inmanentizada como ideología y como praxis. ¿Qué quise decir con esto? Que pasa a ser concebida básicamente como eso. No como un atributo divino que hay que entender teológicamente y que se da en nosotros por participación. No, no, no. Es una ideología la misericordia. ¿Qué quiere decir eso en la concepción inmanentista? Es una elaboración del pensamiento humano, ¿no? Pero que tiene vigor en la medida en que causa efectos prácticos. O sea, en que se transforma en una praxis. Y una praxis quiere decir algo que es socialmente transformador, ¿no? Socialmente transformador. No algo que es obra del reino y para el reino. No, 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 no. Porque el reino ha sido sustituido por este mundo, ¿no? En esa concepción. El reino ha sido sustituido por la inmanencia del mundo, por la sociedad, por los hombres en el tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que la misericordia, el misterio de la misericordia es reducido a una ideología y a una praxis. Ese sería el error general. ¿Está claro? Sin intención de ser exhaustivo, he mencionado ahí una serie de consecuencias más precisas de esto, ¿no? Primero, de ahí surge una pseudo misericordia, obviamente, ¿no? Es el término que uso a continuación, porque la misericordia en sentido cristiano es sustituida por una praxis meramente humana. Ya si digo eso, estoy diciendo algo que no es la misericordia divina participada, ¿no? Fíjese que el sentido profundo de una frase como que la Iglesia no es una ONG tiene que ver con esto, ¿no? Si usted dice que la Iglesia no es una organización filantrópica meramente humana, la verdadera justificación teológica de eso es esto que estoy diciendo, ¿no? La Iglesia no es eso, ¿no? Claro. Y la misericordia cristiana no es eso.
Hay una pseudo-misericordia indiferentista y mundialista. Esto es propio de la ideología iluminista. ¿Qué quiero decir con esto? Indiferentista y mundial. Fíjense que si la misericordia es algo puramente humano, en realidad no importa la asociación con la fe, ¿no? Da lo mismo. Usted puede hacer obra de misericordia siendo cristiano, siendo budista o tributando culto a la Pachamama. Da todo lo mismo, porque la misericordia brota del hombre y se dirige al hombre. Un error fundamental es ese, ¿no? Porque ahí hemos perdido de vista la misericordia de Dios participada por la gracia de Cristo. Estamos hablando de otra cosa. Se acabó la misericordia ahí. ¿Dónde está la misericordia de Dios ahí? Si uno considera las obras de misericordia, que el tema que abordamos el otro día, ¿quiénes son los pequeños a los que se refiere el Señor en Mateo 25? Decíamos que toda la tradición exegética patrística coincide en afirmar ¿qué cosa? Que se trata de los hermanos en Cristo más pequeños, es decir, de los cristianos que de alguna manera son humildes o son pequeños por su actitud, ¿no? O por su condición de necesidad. Pero hay un vínculo sobrenatural ahí, que se pierde de vista si uno inmanentiza y antropocentriza la misericordia, ¿no? Desaparece. No es obvio que la misericordia es una obra en la gracia, y es obvio, sí, lo decía ya, lo decía el catecismo de Astete que leímos en la clase pasada, ¿no? Obra de misericordia cristiana es la obra hecha en la gracia, ¿no? Es obra hecha en la gracia de Dios. Eso es obvio, es del catecismo, ¿sí? Por eso la primera misericordia del cristiano frente al que no es cristiano es procurar ¿qué cosa? Anunciar el misterio de la gracia, claro. Anunciar el misterio de la gracia de Dios. La primera de todas. Claro. La primera en jerarquía, ¿no? Es indiferentismo mundialista, porque tiene en vista un ideal que es sustitutivo del reino. Un mundo inmanente totalmente perfecto, ¿no? Eso. El mundo de la paz perpetua que decía Kant en ese libelo espeluznante que se titula así, ¿sí? La paz perpetua. La paz perpetua no es la paz del reino de Dios, no es la paz de la gloria del paraíso, no. Es una paz forjada humanamente con medios puramente humanos y en el tiempo. O sea, una categoría teológica traspuesta a lo inmanente, sustituyendo el misterio de la gracia por una construcción puramente humana. Segundo, tenemos la pseudo-misericordia espiritualista, pues panteísta, animalista, pacifista. Estos títulos sugieren una serie de cosas que nos pueden venir a la mente fácilmente, ¿no? Usted es misericordioso si no retuerce el pescuezo a la gallina para hacer el puchero, ¿no? Hemos hecho alusión en otra clase a ese tema, ¿verdad? Entonces, eso no es la misericordia. Bien, misericordioso. Muy bien. Eso tiene que ver con una deformación, fíjense ustedes, en la cual, al cerrarse todo sobre la naturaleza, lo que hay en la raíz de eso es un odio de la jerarquía, ¿no? De la superioridad de Dios sobre el hombre, del orden jerárquico de las cosas. Y ese odio se proyecta en la naturaleza misma también, ¿o no? Y sí, es todo lo mismo, ¿sí? El hombre, la vaca y la gallina y la cucaracha son parte del mismo todo, ¿sí? Que de alguna manera es identificado con Dios, ¿no? Por eso puse panteísmo ahí, ¿no? Revive el error panteísta en una concepción básicamente ateísta, ¿no? Hay una pseudo misericordia politicista y economicista también, ¿no? La obra de misericordia. No me refiero solamente a centrar las obras de misericordia solo en las obras de misericordia corporales, ¿no? No es eso. Eso también ya es un error. Pero acá se va más allá de eso. Es auténticamente misericordioso el que obra para transformar la sociedad y que todos tengan lo que se les debe en justicia. O sea, es misericordioso el que hace lo posible para que quede abolida la misericordia, ¿sí? Porque ya nadie tendrá necesidad. Cuando la sociedad sea perfecta no habrá necesidades, ¿no? Es lo que dice el joven Marx. Después de la revolución, los bienes circularán de cada uno según su posibilidad, a cada uno según su necesidad.
Todas las necesidades estarán satisfechas, ¿o no? Por lo tanto, la misericordia queda abolida en su razón misma de ser. Nadie tiene necesidad de nada. La criatura se ha satisfecho por completo con sus propios medios. ¿Se entiende? Ese es el fin de la revolución inmanentista, ¿o no? Claro que sí. ¿Sí? Pero el que hace eso es misericordioso. Ahora ya no son los inmanentistas, que eso lo diga el inmanentista, pero hace unos pocos días también oía una clase de un historiador español que se llama Pío Moa, ¿no? Que graba clases y las pasan por internet sobre temas de historia, y estaba hablando de la España del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, de ciertos fenómenos, y mencionaba el hecho de una homilía pronunciada en las provincias vascongadas sobre un miembro de la ETA que había muerto, ¿no? Sacerdote que celebraba la misa funeraria de un hombre que no era cristiano, ¿no? Que era marxista y que había muerto en un tiroteo, ¿no? Y que había asesinado a mucha gente, pero hace el elogio de ese hombre como un verdadero cristiano que ha obrado la auténtica misericordia de Dios. ¿Por qué? Y porque se ha dedicado a buscar la transformación revolucionaria de la sociedad. ¿Está claro? Bien. Ese confucianismo no es algo que está en la estratosfera, eso es lo que quiero decir. Y es una concepción errónea de la misericordia de la que hay que prevenirse, ¿no? El orden del bien común político, social, el orden del bien común familiar, que es la auténtica economía, implican tanto la justicia como la misericordia, en el sentido de la justicia distributiva, por supuesto que sí, ¿no? Y por último, otras dos cosas que agregar a esto. Primero, los ídolos de la antropolatría y la falsificación de la misericordia. La antropolatría me refiero al hombre hecho Dios del hombre, ¿no? Y sus ídolos pueden ser múltiples, ¿verdad? Entonces, según el aspecto del hombre que se tome, la vida social económicamente satisfecha, que detrás de eso está el ídolo del bienestar material, ¿no es cierto? Del bien económico convertido en el bien supremo, ¿no? El ídolo del poder, el ídolo del dinero, el ídolo de la sexualidad. Son todos ídolos que hacen aquí aspectos del hombre que están a su alcance en el orden natural y que son transformados en el bien supremo, en el bien sumo, ¿no? Y si uno se deja influir por estas ideas, obviamente el concepto de la misericordia queda inmediatamente distorsionado, ¿no? Porque el bien cuya falta hay que atender primariamente ya no es el bien del reino de Dios, sino cierto bien o presunto bien que ha sido absolutizado como si fuese Dios, y de donde se derivaría el reino mismo, ¿no? Acá hay una variedad de cosas enormes que afectan nuestra vida actual, en sociedad, o en disociedad, o en lo que sea, ¿verdad? Pero acá nos podríamos tener toda una clase, ¿no? Suficiente. Y después hay antítesis falaces que de alguna manera recorren este problema transversalmente, ¿no? Al principio del curso, no sé quién me comentaba de la inscripción que hay que todos conocemos, seguramente en la Capilla de la Misericordia, acá en La Plata, que dice: misericordia quiero, no justicia, por ejemplo. Textos que no tienen ningún fundamento, ni bíblico, ni patrístico, ni teológico, ni de ninguna clase, pero que además es un error grave cuando se transforma en una antítesis, porque es una antítesis falaz. Todas las obras de Dios, dice el salmista, son misericordia y justicia. Esas cosas. Y hemos visto cómo se puede entender eso, ¿no? No, misericordia quiero, no justicia, como si la justicia y la misericordia fueran algo reñido y contradictorio. Entonces, cuando usted hace obra de justicia, no cumple con el mandato de ser misericordioso. Disparate es ese, ¿no? ¿Se da cuenta? Claro, una aberración es eso. El que hace obra de justicia no hace obra de justicia. Eso puede tener algún fundamento. Como todos los errores, hacen bien alguna cosa, ¿no? Es cierto que puede haber obra de justicia que se oponga a la misericordia. Primero que nada, fíjense, cuando se piensa en esos términos, se parte de una absolutización indebida de lo que se llama la justicia vindicativa, ¿no? Porque se piensa básicamente en eso.
Una persona me merecería esta pena y no, por misericordia se le perdona, se le condona, ¿no? Entonces quiero misericordia, no justicia. ¿Pero qué es eso? Fíjense que como si fueran cosas antitéticas, ese es el problema, ¿no? Hemos visto que misericordia y justicia forman parte del mismo orden divino del mundo, ¿no? Pero más aún, la justicia obviamente no se reduce a la justicia vindicativa, sin duda alguna, ¿no? La justicia es conmutativa, la justicia es distributiva, y la justicia vindicativa es parte de la justicia distributiva, porque es parte del buen gobierno. Y así como es parte del buen gobierno aplicar las penas debidas, también es parte del buen gobierno a veces condonar la pena, ¿sí? Fíjense que es en orden a ¿qué? A que resplandezca el misterio de la gracia, ¿no? Acá en Argentina había un ministerio, el Ministerio de Gracia y Justicia, ¿no? En España también, así se llamaba el ministerio. ¿Sí? Porque Ministerio de Gracia y Justicia, ¿por qué? Porque por encima de todo el orden de la justicia y de la misericordia está la gracia de Dios, ¿o no? Y sí, porque sin gracia de Dios no habría ni creación. ¿Está claro? Entonces, ¿conviene en justicia recordar eso de vez en cuando? Sí, señor, claro que sí. Es justo y necesario. ¿Sí? ¿Y es misericordioso también hacérselos ver a los hombres? También, ¿sí? Que por encima de toda justicia y misericordia está la gracia de Dios, ¿no? Claro que sí. ¿Y hace al buen gobierno en el sentido de la justicia distributiva eso también? Claro que sí. El templar el rigor de la justicia con cierta misericordia. A veces, sí, señor. ¿Eso quiere decir que hay que suprimir la justicia? ¿Y que se puede llamar misericordia a la ausencia de justicia? No, señor, pero la frasecita esa puede dar a entender eso, ¿no? A algún despistado, ¿se entiende? Nada de justicia, solo misericordia. Y ahí ya la misericordia no es misericordia. Porque si no hay justicia, ¿puede haber misericordia? No, claro. La misericordia y la justicia van de la mano. Lo mismo que si usted hace otra falsa antítesis, y dejo ya esto, otra falsa antítesis posible es si usted establece una contraposición antitética entre misericordia y verdad, por ejemplo, o entre misericordia y condenación de un error que se opone a la verdad. Esto también es una antítesis viciosa, porque corregir al que yerra no es obra de misericordia, enseñar al que no sabe y decir la verdad o condenar el error son obras de misericordia, ¿o no? Que para algunas personas pueden ser obligación de Estado, ¿no? Como decíamos el otro día, hay oficios que tienen que ver con obras de misericordia, la medicina, el consejero jurídico que aconseja bien en orden a lo justo, ¿no? Son obras de misericordia. Y si usted tiene que enseñar la verdad, cuando corrige al que yerra, ¿o hace obra de misericordia o no? De nuevo, la antítesis podría tener punto de apoyo en que alguien corrija sin caridad, ¿no? O sin misericordia. El modo de la corrección puede ser inadecuado, ¿no? Y contraproducente. Eso puede pasar. Pero eso no justifica una antítesis sistemática entre decir la verdad o corregir el error y la misericordia. De ninguna manera. ¿No? Muy bien. Y ahora pasamos a los pecados que brevemente. Pecados contra la misericordia de Dios. Ahí he puesto dos fundamentales. Estos pecados hacen a no reconocer la misericordia que se da en Dios. Van contra... El primero aparece en la Escritura, he puesto el nombre escriturario, que es muy abarcativo, no se refiere solo a faltar contra la misericordia, pero es la dureza del corazón. Fíjense ustedes que ese pecado de la dureza del corazón aparece en algunos textos del Antiguo Testamento relacionado directamente con el no recibir la misericordia de Dios. Y en el Nuevo Testamento también. Recordemos que la obra suprema de la misericordia de Dios es el misterio de la encarnación del Verbo para la redención de la humanidad, ¿no? Y el que no está dispuesto a recibir esa obra de misericordia es el que peca primariamente contra la misericordia de Dios. El que no es capaz de abrirse desde su corazón a ese don de Dios, ¿no? Ahí tenemos la dureza de corazón, ¿verdad? O porque no quiere recibirlo, o porque le parece que no la necesita, o porque le parece un exceso de misericordia de Dios, ¿no?
Recordemos por qué no entra Moisés en la tierra de Canaán, ¿no? Según la Biblia. Le falla, ¿qué cosa? La confianza en el perdón misericordioso de Dios para ese pueblo duro de cabeza, duro de cerviz, duro de corazón también, ¿no? Falla eso. Hay un pecado ahí de Moisés, ¿no? Y si uno considera la actitud de los fariseos en el Nuevo Testamento, eso reaparece de manera suprema, ¿no? Porque es la dureza del corazón frente al máximo misterio de la misericordia de Dios, que salvar a todos los pueblos por la cruz de Cristo, ¿no? Y otro pecado es el de la presunción en relación con la misericordia, vinculado a la impiedad religiosa, ¿no? Eso había traído un texto para leer, pero se los recomiendo nada más. Este librito que es hermoso, a mí me gusta muchísimo, La Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada, ¿no? Que además de ser teológicamente de una profundidad enorme, está escrita maravillosa, ¿no? Fray Luis de Granada es uno de los mejores escritores de la lengua española, en mi opinión, de todos los tiempos, ¿no? Escribe que es una da gusto leerlo. Fray Luis de Granada, fraile dominico español, ¿sí? Del siglo XVII. Y tiene un capitulito aquí en el libro, el capítulo 27, dice: contra los que perseveran en sus pecados con esperanza de la divina misericordia. Otros hay que, perseverando en su mala vida, se aseguran con la esperanza de la divina misericordia y de la pasión de Cristo, a los cuales también será razón que demos su desengaño como a todos los demás. Dices que es grande la misericordia de Dios, pues por los pecadores se puso en la cruz. Yo te confieso que es muy grande, pues te consiente tan grande blasfemia como es hacer tú su bondad fautora de tu maldad, y que la cruz que él tomó por medio para destruir el reino del pecado, tomes tú por medio para fortalecerlo. Y donde le habías de ofrecer 1000 vidas que tuvieras por haber puesto la suya por ti, tomes de ahí ocasión para negarle esa sola que él te dio. Sigue el capítulo, es precioso todo el capítulo, muy bien. Pero acá hay un pecado de presunción, como suele llamarse, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la distorsión de la esperanza teologal. Por la esperanza confiamos a alcanzar los bienes que Dios nos promete, ¿no? Acá el pecado que se cometería sería un abuso de la misericordia, ¿no? Por presunción vana. Para conservarme en mi propio pecado, me apoyo en que Dios es misericordioso, ¿no? Pero recordemos que la misericordia de Dios para con el pecador implica la conversión del pecador, ¿no? Claro, no la perseverancia en la falta. Claro, exacto, no la perseverancia en el pecado. Entonces es una presunción vana y temeraria, ¿no? Esta del que... Y es un pecado contra la misericordia, ¿no? Es un abuso, diríamos así, de la misericordia, fácilmente comprensible, es esto, ¿no? Por un lado tenemos la dureza del corazón que no reconoce la misericordia de Dios y no la acepta, ¿no? Eso tiene que ver también con la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo que se quedó en la casa, ¿no? El cerrar el corazón a la misericordia de Dios, que obviamente representa en esa parábola al pueblo de Israel, ¿no? Según todos los comentarios de la tradición patrística. Representa la actitud del pueblo que no quiere la salvación de los gentiles, ¿no es cierto?, de los otros pueblos. Y después, contra la virtud de la misericordia, he puesto 4 títulos fundamentales. Primero, el desorden de la caridad y el amor desordenado de los bienes. Recordemos que esto tiene que ver con la esencia que hemos visto de la virtud de la misericordia, ¿no? Parte de la misericordia se refiere a la caridad misma, según la sentencia con que concluimos de Ramírez, ¿no? Y hay otro aspecto de la misericordia que es una virtud distinta de la caridad, ¿no? En cuanto a la misericordia, mira no al motivo formal de la caridad, del amor al prójimo, al hermano en Cristo, sino en cuanto mira al
la honestidad de la misericordia como debida al otro por ser mi hermano, ¿no? O por ser otro hombre. Pero de cualquier manera que se la entienda, por lo menos la caridad es la que impera y le da forma suprema a todas las virtudes cristianas, incluida la misericordia, ¿no? Si se la identifica sin más esencialmente con la caridad, a fortiori vale, ¿no? Pero lo primero que tiene que haber para que la misericordia esté ordenada como virtud, ¿qué es? Un recto amor ordenado de los bienes según su propia jerarquía. Porque la misericordia tiende a subvenir las necesidades del otro, ¿o no? Del otro ser humano. Esas necesidades implican la falta de un bien. Pero si yo no amo los bienes en el orden que debo, no tengo una misericordia bien ordenada. Esto es clarísimo, ¿verdad? ¿Y se puede faltar por desorden de los bienes a la misericordia? Por supuesto. Faltamos contra la virtud de la misericordia cuando desordenamos el aprecio de los bienes. Y le hacemos experimentar al otro que es más importante un bien inferior que un bien superior. En nuestro modo de obrar o en nuestro modo de atender sus necesidades. Esto suele ir asociado a que nosotros tenemos desordenados los bienes. O que nos resulta más fácil y más cómodo atender ciertos bienes que otros bienes. Nos resulta más cómodo atender bienes cuya atención todos alabarán o todos apreciarán que atender bienes que nos harán parecer como tipos fuera de órbita. Es más fácil regalar ropa vieja. Lógico, claro. O que hacer ciertas otras obras de misericordia que no serán bien vistas en general, ¿no? O que no serán apreciadas. Pero obviamente que la obra de misericordia no se hace por el aprecio que los hombres le van a tener, ¿no? Eso no es motivo formal de misericordia, es un motivo vicioso. Bien. Desorden de la caridad y amor desordenado. Tenemos, en segundo, la destemplanza del afecto. Ahí también, ¿no? Fallamos porque nuestro afecto de misericordia o es defectuoso, ¿no? Tenemos un corazón frío, diríamos. O es desmesurado, tenemos un corazón que se deja arrastrar ante la vista de cualquier necesidad sin orden ni razón. Se advierte. Hay una destemplanza ahí en el afecto misericordioso, que se puede dar tanto en la virtud natural de la misericordia como en la virtud cristiana de la misericordia. Admitamos que ahí el afecto tiene que ver directamente con la caridad a su vez, es afecto espiritual, dimanado del orden de la caridad o del desorden. Eso asume el afecto natural, ¿verdad? El afecto natural de misericordia, que está llamado a ser regulado por la razón, ¿verdad? Que a su vez está asumida por la luz de la fe. Y entonces tenemos una misericordia templada, moderada, no destemplada, ¿no? Que atiende necesidades con misericordia tontas y a locas, ¿no? Y sin concierto, sin tino. O que no atiende ninguna, porque le importa un bledo, ¿no? Que no se mueve por nada, nada lo conmueve, ¿no? La injusticia, ¿se peca contra la misericordia por injusticia o no? Y claro que sí, porque recordemos que en la raíz de la misericordia, ¿no es cierto?, hay el respeto del orden de las cosas a Dios, ¿no es cierto? Hay un respeto de cómo tienen que estar ordenadas las cosas en relación con Dios, ¿no? Y por lo tanto, ese respeto o es en justicia o es en misericordia, pero siempre un respeto de orden. Si sistemáticamente a uno no le interesa el orden de las cosas respecto a Dios, no le interesa ni la justicia ni la misericordia. Y por último, claro, pecado contra la misericordia lo podemos llamar inmisericordia, ¿o no? Sí, lógico, sí. Pero si decimos eso, no decimos nada, ¿no? Usted peca contra la misericordia cuando es inmisericordia. Todo lo que he dicho anteriormente rodea la inmisericordia, ¿no? El desorden de la caridad, la destemplanza del afecto misericordioso o compasivo, la injusticia, todo eso está conectado directamente con la inmisericordia. Pero la misericordia en sí misma implica ciertos pecados, ¿no? He puesto primero la soberbia. ¿Por qué? Eso lo leímos en el texto de Ramírez, ¿se acuerdan?
Porque el soberbio, al anteponer su bien propio a todo bien y al ponerse por encima de todos los demás, tiende a no ver al otro como ¿qué? Como un par, como un pro, porque yo estoy encima, ¿no? Yo soy inmune a las necesidades, ¿no? A mí esto no me toca. Y por lo tanto, el afecto compasivo queda anulado, ¿verdad? Y en la raíz de muchos actos de inmisericordia está la soberbia, ¿sí? La avaricia y el egoísmo también. ¿Por qué? Y porque el misericordioso satisface la necesidad del otro de los bienes que tiene, ¿o no? Comunicando el bien que posee. Hay quien, el avaricioso o el egoísta, reserva el bien para sí mismo o no. Y claro, y por lo tanto no lo comunica al prójimo que ha menester, ¿no? Ya sea en las obras de misericordia espirituales, ya sean las corporales, vale lo uno y vale lo otro, ¿no? La avaricia puede entenderse, la avaricia y egoísmo acá, puse egoísmo también porque la avaricia suele entenderse más bien de los bienes materiales, en cambio el egoísmo también de los bienes espirituales, ¿no? Pero hay una avaricia espiritual también, ¿sí? Y hay un egoísmo material, en realidad una distinción de matiz usual del término nomás, ¿no? Luego la falta de espíritu fraterno, la que podemos llamar antisocialidad sobrenatural, ¿no? Así como la antisocialidad en el orden natural implica inmisericordia, ¿no? Yo no me siento socio del otro ser humano en el orden natural, si no me siento socio de mi prójimo en la iglesia, o sea, del que comparte conmigo la gracia y la fe del bautismo, entonces no tiendo tampoco a reconocer sus necesidades. No estoy abierto a su necesidad, porque me considero como una especie de ser aislado, ¿no? Autosuficiente, ¿no? Y cada quien tendría que ser así igualmente, ¿verdad? Entonces esa antisocialidad va contra la misericordia. Y por último puse la falta de aprecio de la dignidad cristiana, menosprecio de la dignidad espiritual sobrenatural. ¿Por qué esto? Porque recordemos que, y esto lo dice muy bien Santo Tomás, ¿no? Lo hemos visto al hablar de la misericordia divina, en la raíz de la justicia y de la misericordia de Dios está el reconocimiento práctico que hace Dios en el orden total de la providencia de su propia dignidad, ¿o no? Porque el orden de todos los bienes creados al bien divino es algo que Dios se debe a sí mismo. ¿Se ve eso? Se lo debe a sí mismo en virtud de quién es. Esto tiene que ver con cómo atribuimos la justicia a Dios. ¿Recuerdan? Dios no se da justicia conmutativa, sino propiamente distributiva. Y esa distributiva se da en última instancia en relación con ¿qué? Con el bien infinito que es Dios mismo. Ahora, las necesidades de las criaturas y la satisfacción de esas necesidades también es así o no. Porque es la misericordia, ¿no? La satisfacción de esas necesidades es en orden al bien común, ¿sí? Y el bien común total, en última instancia, es la relación de todas las criaturas con Dios, según el reino. De manera tal que... ¿Pero eso se traslada en la misericordia participada al cristiano o no? Nos compete hacer obras de misericordia. Recuerden que eso tiene que ver con esa frase de la Escritura de que Dios, por ser omnipotente, es misericordioso, ¿no? Por ser omnipotente es misericordioso. El cristiano no es omnipotente, eso es lo que no es, pero está llamado a ser misericordioso. ¿Qué comparte de Dios? No la omnipotencia, pero sí, claro, pero sí una dignidad de ser, la que está impresa en el carácter bautismal y se realiza en las obras de la gracia, ¿no? Una afinidad de ser que nos da la dignidad de ser hijos en el Hijo. No solo nos llamamos así, dice San Juan, sino que lo somos, ¿verdad? Y a esa dignidad le debemos las obras de misericordia, ¿o no? Fíjense, ¿y eso ordena a su vez las obras de misericordia o no? Porque son las que podemos, los bienes que podemos comunicar al otro en virtud de esa dignidad que no viene de nosotros mismos, sino que la hemos recibido por pura gracia. Y lo que gratuitamente hemos recibido, gratuitamente hemos de comunicarlo. Acá se ve también cómo se conecta la misericordia con la justicia, ¿no? Porque es de justicia que demos gratuitamente lo que gratuitamente hemos recibido. Y que obremos en conforme a esa dignidad que hemos recibido por la gracia del bautismo. ¿Verdad? Eso se da en nosotros por analogía, digamos, ¿no? Bien. Con esto hemos presentado un panorama de los errores y las faltas que podemos cometer contra la divina misericordia y espero que eso nos ayude a hacer eso que somos y estamos llamados a ser, más hijos en el Hijo,
obrando la misericordia según la voluntad y la sabiduría de Dios. Muchas gracias.